Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a lo que es a la tutoría número 3, ¿verdad? De álgebra y funciones. Ok, entonces falta Rubén, ¿verdad? No sé qué pasó con Rubén. Ok, ya está. No sé si me escuchan ahorita. Siempre les pregunto, ¿verdad? No sé si me escuchan. Katy me escucha. Ok. Ok, entonces, bueno, comunicarles primeramente, ¿verdad? Que eh, ya les había comunicado al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Que ya está la tarea de álgebra y funciones y también ahora se tiene que habilitar lo que es la, lo que es la evaluación continua número 2. O sea, ahí les mandé lo que es en el grupo le mandé el calendario de, en este caso, ahí les mandé, ¿verdad? Lo que es la calendarización y ahí dice de que evaluación continua número 2 el 31 dice, del 10 del 2020 de la unidad número 2, ¿sí? Así que vamos a tratar de ver los temas un poquito rapidito porque pueden venir preguntas y lo que siempre el objetivo es cubrir los temas, ¿verdad? Porque ustedes saben que en la evaluación continua número 1 le vinieron bastantes, ¿verdad? Bastantes preguntas y hay veces preguntas, hay veces de investigar, ¿verdad? Entonces, ahora se va a habilitar lo que es la evaluación continua número 2 correspondiente a la unidad número 2 de álgebra y funciones y van a tener hasta el lunes, ¿verdad? O sea, tienen 3 días. Yo les recomiendo que siempre antes de hacer esta evaluación continua número 2 por favor lean los materiales, ¿sí? Porque ustedes pueden, digamos, responder fácilmente, ¿verdad? En tal vez algunas preguntas o se van a enriquecer más, ¿verdad? Para poder, digamos, responder algunos ejercicios que se pueden presentar. Con respecto a los ejercicios, había dejado dos problemas, tanto Miguel como Rubén no lo han resuelto, ¿verdad? Pero no se preocupen en ese caso, lo vamos a dejar para la tutoría de repaso número 3, ¿sí? Hay un problemito que está un poquito pesadito, ¿verdad? Pero me pueden preguntar de esos problemas también, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar ahorita porque es bastante el tema, entonces no va a haber, digamos, no van a participar, ¿verdad? De esos ejercicios, sino que van a ser hasta la tutoría número 3, tutoría de repaso número 3, ¿sí? Entonces, siempre, ¿verdad? No se les vaya a olvidar. La evaluación continua se va a habilitar ahora, por favor, tienen hasta el lunes, se lo vuelvo a repetir porque eh, no, en este caso, no se les vaya a olvidar, pues, ¿sí? No se les vaya a olvidar. Entonces, eso era lo que les quería comentar.
También la tarea número 1 de álgebra y funciones también, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a iniciar con los demás temas, ¿verdad? Más que todo lo vamos a centrar en función de una variable, ¿verdad? Porque si tenemos dos variables ya estamos en el espacio. ¿Sí? Entonces vamos a ver funciones de una variable, vamos a ver algunas características de estos tipos de funciones, ¿verdad? El dominio, el rango, en qué intervalo crece, en qué intervalo decrece, cuáles son las intersecciones con el eje X, cuáles son las intersecciones con el eje Y. Eh, Tener mayor información para poder, digamos, graficar una función en el plano cartesiano, ¿verdad? Esos son lo que vamos a tratar de ver ahora y también cuando una función es inyectiva, cuando es una función sobreyectiva y cuando es biyectiva. Esos son los temas bien importantes que vamos a ver ahora y el tiempo pasa rapidito, ¿verdad? Así que vamos a la presentación ahorita. No sé si tienen alguna duda de todo lo que les he dicho o, digamos, vamos a ver lo que es la presentación. Vamos a la presentación y vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? Eh, ok, este, vean, vamos a siempre, ¿verdad? Eh, Esta corresponde a la tutoría número 3, ¿verdad? La asignatura de álgebra y funciones. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar. No sé si todos miran la presentación. Les pregunto, no sé si miran la presentación. Miguel, no sé. Buenos días, licenciado. Sí, Ok, gracias, Miguel. Entonces vamos a iniciar, ¿verdad? Eh, Hay veces uno para graficar funciones, uno piensa de que hacer una tablita, pero aparte de eso tenemos que enriquecernos, qué se nos puede facilitar para poder graficar esos tipos de funciones y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿verdad? Una forma más fácil de graficar, ¿sí? Buscar el dominio, el recorrido, hay veces que no es todo lo que es el conjunto de los reales, ¿verdad? Entonces ahí podemos caer en una confusión, pero eso lo vamos a ir viendo por detalle, ¿verdad? Vamos a iniciar y la pregunta que nos vamos a hacer ahora ¿es importante conocer la diferencia entre una relación y una función? ¿Sí? ¿Qué decíamos que era una relación? ¿Sí? ¿Qué tenía que tener esa relación? ¿De dónde se obtenía esa relación? ¿Sí? Y una función. Vamos a ver cuál es la diferencia de una relación y una función. ¿Sí? Y esas dos diferencias son bien importantes que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Eso es bien importante y hay que tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, vamos a ir rapidito, ¿verdad? Recuerden que, ¿se acuerdan cuando hablábamos de una relación? ¿Sí? Que tenía que ver con pares ordenados, que se sacaba, esta relación tenía que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Hay veces que, digamos, eh, puede ser eh, reflexiva, simétrica y antisimétrica, veíamos las propiedades de relación, ¿verdad? Pero también sacábamos son relaciones, porque puede ser relación, solo lo tratábamos de sacar de dónde, del plano cartesiano, perdón, de los productos cartesianos, nos dábamos un conjunto, encontrábamos el producto cartesiano y las relaciones eran subconjuntos de ese
producto cartesiano de esos conjuntos de pares ordenados. Ahí vamos a ver la definición de una función que tiene que ver con la imagen. Una función le corresponde una sola, de cada elemento del dominio le corresponde una sola imagen. Eso es lo que vamos a ver. Para ver la diferencia. Una relación es una correspondencia entre elementos entre dos conjuntos. Es una correspondencia, ¿verdad? De los pares ordenados A1,2, 2,3, 3,4 y así íbamos sacando lo que era la relación, si ustedes recuerdan, del producto cartesiano, ¿sí? Ahora veamos qué nos dice lo que es la definición de una función, ¿sí? Una función es una relación en donde cada elemento de un conjunto A le corresponde uno y solo un elemento del otro conjunto B. Es decir, ¿sí? Por ejemplo, yo en este puedo tener una relación R, ¿sí? Puedo tener una relación R y esto a qué es igual, ¿sí? Eh, puedo tener, digamos, pares ordenados como 2,2, ¿sí? Solo para ver la diferencia, ¿verdad? Y 2,3, ¿sí? Si ustedes ven, el mismo elemento 2 va a dos diferentes imágenes, a dos diferentes rangos, el recorrido, ¿verdad? El 2 va al 2 y el 2 va al 3. Entonces, ¿qué está pasando acá? Que esta puede ser una relación de un producto cartesiano, ¿sí? De un conjunto, donde los elementos eran pares ordenados. Ustedes recuerdan que en ese caso yo les explicaba, ¿verdad? Cómo se obtenía esa relación. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia de una función? La relación en donde cada elemento del conjunto A le corresponde uno y solo un elemento del otro conjunto. Es decir, se contradice, ¿verdad? Y esa es la diferencia, porque esto no puede ser una función, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primer elemento que corresponde al conjunto A, ¿sí? Donde 2 pertenece al conjunto A y también solo el 2, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿sí? Le corresponde a dos imágenes, el mismo valor le corresponde a dos imágenes distintas. Entonces, ¿qué me está dando a entender esto? De que no es una función, a pesar que es una relación. En cambio, la función no, ¿verdad? La función no puede pasar eso. Yo puedo tener 2,2, pero yo no puedo tener otra vez 2,3, porque entonces ya un elemento del conjunto de partida, en este caso que es el conjunto A, ya le corresponden dos elementos del conjunto B y no puede ser eso para que sea una función, ¿sí? Es decir, que una función puede ser una relación, pero una relación no puede, una función puede ser una relación, ¿sí? Pero no toda relación puede ser una función, ¿sí? Eso hay que tener un poco digamos, por ejemplo, aquí puedo tener 3,1, ¿sí? Y tengo esos pares ordenados que los podemos colocar en el plano cartesiano para poder trazar lo que es la función. ¿Se entiende la diferencia? La diferencia, ¿verdad? Que en una función es una relación, ¿sí? Pero no toda relación va a ser una función, ¿sí? Entonces ahí hay que tener un poquito en cuenta eso, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver lo que son las características de cuando una función es simétrica con respecto al origen, cuando es una función par, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver todos esos detalles, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a lo que es una relación y una función. Una función es que va del conjunto de partida al conjunto de llegada, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia, en este caso, de una relación y una función?
Ahora vamos a ver algunos detalles rapidito, ¿verdad? Lo que es la gráfica, lo importante es que ya podemos graficar en GeoGebra y eso es una gran ventaja, ¿verdad? Para ver qué pasa con respecto a ver lo que es la función en el plano cartesiano, ¿sí? Entonces vamos a ir rápido, ¿sí? En este caso, gráfica de ecuación, ¿sí? Por eso en este caso podemos trazar la gráfica de la ecuación. En este caso tenemos que y es igual a x al cuadrado menos 3. Esto ya nos dice que es una parábola y es una parábola abierta hacia arriba. ¿Cuándo podemos identificar? Cuando el coeficiente es positivo del x al cuadrado, ¿sí? El vértice en este caso es menos 3,0, ¿sí? Esto es lo mismo que podemos tener esto, ¿verdad? Y más 3 y esto es igual a x al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Podemos ver lo que es el vértice de la parábola. En este caso es 0, menos 3, ¿sí? El vértice y se abre hacia arriba. ¿Por qué? Porque el coeficiente acá es positivo, ¿sí? Entonces, solución. Lo primero que hacemos, ustedes recuerdan cuando estamos hablando de funciones, darle valores. Algunos hacen lo que es la tabla verticalmente, otros la consideran que es mejor hacerla verticalmente, pero ahí como ustedes quieran, ¿sí? Cuando x vale menos 3, ¿sí? Menos 3 elevado al cuadrado, eso me va a dar 9. 9 menos 3, esto me va a dar 6, ¿sí? Menos 2 elevado al cuadrado, eso va a ser 4, ¿sí? Todo número negativo elevado a los números par siempre es positivo, ¿sí? Entonces, eh, menos 2 elevado al cuadrado es 4, 4 menos 3 es 1, ¿sí? Entonces, estos puntos, ustedes en bachillerato trataban de colocar estos puntos, ¿verdad? Entonces, es bien importante en este caso graficar. ¿Y qué es lo que hacíamos? O sea, lo que es lo que hacían ustedes y colocar los puntos y trazar lo que es la gráfica, ¿sí? Trazar lo que es la gráfica, ¿sí? El 3,6, el 2,1, el 1, menos 2, 0, menos 3, menos 1, menos 2 y uníamos lo que es los puntitos, ¿verdad? Y esta es una parábola que se abre hacia arriba. Y con el vértice, a este se le llama vértice, que es 0, menos 3. Ahora les pregunto, ¿qué podemos verificar qué podemos verificar en este caso la gráfica en el plano cartesiano, ¿sí? De la función y igual a x al cuadrado menos 3. ¿Alguien me podría decir cuál será el dominio de esa función? ¿Cuál será el dominio de esa función? Nos podemos hacer esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál será el dominio de esta función? Para ver el dominio, tenemos que centrarnos en el eje X, acá, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, voy a verificar, espero que me ajuste el tiempo porque es bastante tema, ¿verdad? En el dominio, se tiene que verificar en este caso de la función, ¿sí? De la función en el eje X. Para cualquier X que yo tome, voy a obtener en los reales un elemento en la imagen, es decir, una segunda componente. Entonces, en este caso, el dominio siempre se verifica en el eje X. Entonces, en el dominio, en este caso, vamos a decir que son que el dominio de la función y, en este caso, es igual a ¿quién? A los reales, porque toma cualquier valor de X. Ahora vamos a ver qué pasa con respecto al origen, ¿sí? Perdón, vamos a ver, ¿sí? Perdón, con respecto al, es decir, la imagen, ¿verdad? Sí, ando buscando un color que sea un poquito acá. Para ver el recorrido de la función, uno se centra en el eje Y, ¿sí? Ahora alguien me puede decir, pero ¿para qué valores
del eje Y, viendo la gráfica, se puede obtener en este caso lo que es el recorrido de la función. Por ejemplo, aquí me puede decir, pero ¿qué pasa para los valores, los elementos que están en el eje Y? ¿Cuál sería la imagen o el recorrido de la función y igual a x al cuadrado menos 3? ¿Sí? Y viendo la gráfica, podemos verificar en este caso que si yo le doy, aquí está 0, menos 3. ¿Qué pasa si yo le doy el valor de menos 4? ¿Sí? ¿Será que es posible que este punto tiene que ver, por ejemplo, menos 4 tiene que ver con un valor de la gráfica? ¿Ve? Si ustedes verifican en todo este espacio, aquí para abajo, ¿sí? No hay nada de la función. Es decir, que en este caso, para estos valores del eje Y que están negativo, abajo de menos 3, con respecto al eje Y, ¿sí? No hay nada, ¿verdad? ¿De dónde comienza? Desde menos 3 hacia más infinito. Es decir, que en este caso el recorrido o el rango de la función es de quién? De menos 3 hacia más infinito. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos más infinito en el eje X, aquí tenemos más infinito en el eje Y, aquí tenemos menos infinito para el eje X y menos infinito cuando X se va, digamos, teniendo valores negativos tanto como se quieren, ¿verdad? Entonces, eso es ver lo que es la gráfica de una ecuación, ver el dominio y lo que es el rango, ¿sí? Por ejemplo, también podemos verificar en este caso de que por qué no hay ninguna restricción para x al cuadrado menos 3, ¿sí? No hay ninguna restricción. Entonces, por eso es que el dominio es para todos los x, todos los reales, para todo x que pertenecen al conjunto de los números reales. Pero en este caso, ¿sí? Eh, en este caso, para el eje Y se despeja la variable x, ¿sí? Y entonces, en ese caso, nos vamos a dar cuenta que la raíz tiene que ser mayor que 0, ¿verdad? Rapidito, tenemos y igual a x al cuadrado menos 3, ¿sí? El menos 3 lo paso al otro lado, pasa a ser positivo y esto es igual a x al cuadrado, ¿sí? Esto no es más que más o menos la raíz de y más 3 y esto es igual a x, ¿sí? Entonces cuando x vale menos 4, esto se va a convertir en negativo, por eso que ya no se puede, ¿verdad? Solo se puede cuando x vale menos 3, cuando x vale menos 2, puede, digamos, puede tomar valores con respecto al rango. Es este más o menos, ¿verdad? Lo vamos a poner de otra forma para que se mire bien, ¿verdad? Entonces tenemos más o menos la raíz de y más 3, ¿sí? Entonces acá, para que exista para valores de x positivos y negativos, esto, ¿sí? Y más 3 tiene que ser como, tiene que ser mayor o igual que 0, porque ustedes recuerdan que dentro de la raíz tiene que ser positiva, ¿sí? Entonces y va a ser mayor o igual que menos 3. Y esto es lo que pasa, ¿verdad? Cuando y los valores que toma es desde menos 3 hacia más infinito. Estamos en la parte gráfica que podemos visualizar cuál es el dominio, cuál es el rango y ahora podemos ver algebraicamente cuáles son los valores que se puede tomar obteniendo igualdades y desigualdades, que es lo que hemos visto en la unidad número 1. Entonces vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta.
¿Preguntas? O si no, pues avanzamos. Ok, vean, se tenía que hablar de relación, ¿verdad? Porque las relaciones son pares ordenados. Ahora sí ya podemos hablar de funciones y cómo graficar esos tipos de funciones. Ahora vamos a continuar. ¿Qué pasó? Ok, aquí estábamos, ¿verdad? Hoy vamos a continuar viendo una de las cosas bien importantes. Puntos de intersección de la gráfica de una ecuación en X y Y. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cómo poder obtener las intercepciones de una ecuación en el eje X y en el eje Y? Entonces comenzamos, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer para obtener lo que es las intersecciones con el eje X? Y esta gráfica nos va a ayudar para poder visualizar, ¿sí? Cómo podemos obtener los puntos de la gráfica que interceptan con el eje X y las gráficas que interceptan con el eje Y. Por ejemplo, tenemos esto, ¿verdad? Intersecciones con el eje Y. ¿Cómo podemos, la gráfica, cómo puede ser? Aquí está la interpretación gráfica. Lo que está de azul nos representa lo que es la gráfica y el punto A y el punto C, ¿sí? El punto A y el punto C, ¿sí? Son los puntos donde corta la gráfica, en esos puntos donde la gráfica intercepta con el eje X. Y alguien me puede decir, pero ¿cómo puedo encontrar esas intercepciones? ¿Ah? Con el eje X, las coordenadas X de puntos donde la gráfica corta al eje X. ¿Qué es lo que hay que hacer con la función? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos y igual a 0. ¿Sí? Ya hacemos y igual a 0 y despejamos X. Aquí la representación A y C nos van a dar los valores A y C, que son las intercepciones con el eje X. Entonces, si teníamos y, por ejemplo, y igual a la parábola de la función anterior, x al cuadrado, parece que era menos 3, yo lo que hago es hacer y igual a 0, ¿sí? Y entonces, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener x al cuadrado menos 3 y esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, x al cuadrado va a ser igual a ¿quién? A 3. X va a ser igual a más o menos la raíz de ¿quién? De 3. Es decir, que en estos dos puntos, estos dos puntos, en este punto x igual a más o menos la raíz de 3, la gráfica coincide. Es decir, que en este caso C va a ser igual a, en este caso, a la raíz de 3 y el valor de A va a ser igual a ¿quién? A menos la raíz de 3. Entonces, pregunta, ¿cómo podemos encontrar las intersecciones de una función con respecto al eje X? Bueno, tomamos la ecuación o la función y verificamos que hacemos y igual a 0 y despejamos X. Y ahí vamos a encontrar las intercepciones. Entonces, en este caso, vamos anteriormente y podemos verificar. Aquí están los puntos, ¿verdad? La raíz de 3 tiene que ser como 1 punto y algo, ¿verdad? ¿Sí? 1.8 o algo así, ¿verdad? No sé si me pueden ayudar ahí con respecto a la raíz de 3, para que ustedes puedan verificar que en estos puntos de la función es donde se interceptan, ¿verdad? Intercepta la gráfica con el eje X. ¿Cuánto es la raíz de 3 ahí que me pueden ayudar? Solo para verificar, ¿verdad? No sé si es 1.81, no sé, algo así. Como no es una raíz exacta, ¿verdad? ¿Cuánto es raíz de 3?
1.73 es, ¿verdad? ¿Sí? 1.73 es aquí y en corta en 2 puntos. Y eso es lo que hemos encontrado. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa con las intercepciones con el eje Y, es decir, la gráfica que se intercepta. En este caso es con el eje y le hemos denotado como la interpretación gráfica que corta la gráfica con Y. ¿Sí? ¿Y qué se hace? Sea X igual a 0 y despejamos Y. En este caso tenemos Y igual a X al cuadrado de la función que teníamos anteriormente y hacemos X igual a 0. Entonces sustituimos, Y va a ser igual a 0 elevado al cuadrado menos 3 y Y va a ser igual a menos 3. Es decir, que en este caso el valor de B es igual a menos 3. Es decir, que en este caso, ¿a dónde cortaba lo que era la función? ¿Sí? Acá, ¿verdad? Corta el eje Y solamente en un punto, en Y igual a menos 3, ¿sí? En Y igual a menos 3. Entonces, eso es lo que se tiene, ¿verdad? Vean cómo podemos encontrar las intersecciones. Y esa información es bien importante, ¿sí? Cómo poder encontrar las intersecciones. Tenemos un ejemplo, el que yo le estaba explicando, ¿sí? La función Y igual a X al cuadrado menos 3, ¿sí? Y encontrábamos los valores de X. Y estos estaban eran la gráfica, en este caso lo que la gráfica se interceptaba con el eje X. Y con el eje Y era igual con, en este caso, y denotábamos los puntos, ¿verdad? Así la intersección con el eje X son menos raíz de 3 y raíz de 3. Los puntos en los que la gráfica cruza el eje X o corta el eje X es menos raíz de 3,0 y raíz de 3,0. Y la intersección con el eje Y solo hacemos X igual a 0, sustituimos y nos da el valor de menos 3. ¿Sí? Es donde el punto, donde la gráfica cruza o corta el eje Y en el punto 0, menos 3. Ya vieron cómo podemos encontrar pero esto es lo real, ¿verdad? Si nos dan números complejos, entonces ahí no podemos graficar, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos lo siguiente. Y teníamos lo que era la gráfica, ¿verdad? Anteriormente, ¿sí? Entonces, es bien importante obtener la información, ¿sí? Ahora si les pregunto si tengo una función y quiero encontrar los puntos donde corta con el eje X, ¿qué tengo que hacer? Si me dan una función y me dicen que quiero encontrar los puntos donde corta esta gráfica al eje X o a la recta, a la abscisa X, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Qué tengo que hacer primero? Miguel, ¿qué tengo que hacer primero? Para encontrar las intersecciones de la gráfica que corta el eje X, ¿qué tengo que hacer? Que corten esos puntos, ¿verdad? ¿Sí? O Rubén, no sé ahí ¿quién me puede contestar? ¿Qué es lo que hay que hacer primero para encontrar las intersecciones con el eje X de esta función, de una función que nos den? Hacer Y igual a 0, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer Y igual a 0 y despejar X. La intersección con el eje Y, hacer X igual a 0 y despejar Y. ¿Sí? Eso es bien importante, ¿verdad? Vamos a ver ahora las simetrías, que esto es bien importante con respecto a las simetrías.
¿Cómo podemos ver la simetría? ¿Sí? Es como cómo se refleja, ¿sí? Cómo se refleja a través de un eje, ¿sí? En este caso tenemos algo bien importante, ¿sí? La terminología, la gráfica es simétrica con respecto al eje, al eje X, al eje Y, ¿sí? Esta es la interpretación, voy a cambiar de color porque es del mismo, ¿verdad? Vamos a ver rojito, ¿sí? En este caso, tenemos cuando una función, ¿sí? O una ecuación, ¿sí? Es simétrica con respecto al eje Y. ¿Qué es lo que hay que hacer? En este caso hay que hacer que la sustitución de menos x por x lleva a la misma ecuación. Es decir, que si yo sustituyo, en vez de x, pongo menos x en la ecuación y el resultado me da la misma ecuación que yo tenía o la misma función, ¿sí? Entonces vamos a decir que es simétrica con respecto al eje Y. Por ejemplo, si yo tengo Y igual a la misma cuadrática, ¿sí? Que es una parábola, ¿sí? Si yo en vez de X sustituyo menos X, si yo obtengo la misma función que yo tengo acá, entonces vamos a decir que es simétrica con respecto al eje Y. Es decir, que en este caso, ¿sí? Si yo sustituyo, en vez de x, yo pongo menos x al cuadrado, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Y va a ser igual a ¿quién? Menos x al cuadrado, ¿a qué es igual? Por las propiedades de los exponentes. ¿Quién me puede ayudar ahí, por favor? ¿Cuánto es menos x al cuadrado? Esto puede ser menos 1 elevado al cuadrado utilizando las propiedades propiedades de los exponentes y acá me queda elevado al cuadrado. Esto es igual a menos 3. Pero yo les pregunto, ¿cuánto es menos 1 elevado al cuadrado? Todo número negativo elevado a la par, ¿qué resultado voy a obtener? ¿Qué resultado voy a obtener? ¿Qué resultado voy a obtener? Menos 1 elevado al cuadrado me va a dar un número positivo. Entonces me va a dar 1 por x al cuadrado. ¿Sí? Y esto va a ser igual a y, va a ser igual a x al cuadrado menos 3. Es decir, que yo obtuve la misma ecuación. ¿Sí? La misma ecuación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser simétrica con respecto al eje Y. Y como esta función ya la graficamos, a esta es la que obtenemos, la parábola es abierta hacia arriba y es simétrica con respecto al eje Y. ¿Y por qué es simétrica con respecto a Y? Porque yo sustituí, en vez de X, puse menos X. Y como llegué a la misma ecuación, entonces se obtiene que es simétrica con respecto al eje Y. Ahora el otro caso, la gráfica es simétrica con respecto al eje X. ¿Qué se tiene que hacer? Esta es la forma que tiene que ver que sea simétrica con respecto al eje X. Entonces vamos a sustituir, en este caso, ¿quién? La sustitución de menos y por y. Y esto nos lleva a la misma ecuación, entonces vamos a decir que es en este caso de esta ecuación, ¿sí? Vean que es simétrica con respecto al eje X, ¿sí? ¿Por qué? Si yo sustituyo, por ejemplo, tengo la ecuación y igual a x al cuadrado. Entonces, en vez de x, yo voy a poner menos y, porque voy a sustituir todo esto elevado al cuadrado.
Entonces, ¿qué voy a obtener acá? Lo mismo, y al cuadrado. Por lo tanto, es simétrica con respecto al eje X. Y lo mismo se hace, ahora vamos a ver la gráfica que es simétrica con respecto al origen. Esta es la representación, ¿verdad? Tiene que ser simétrica con respecto al eje, al origen, ¿sí? Esta es la forma que tiene que ser, ¿verdad? Entonces acá lo que se hace es la sustitución simultánea de menos x por x y de menos y por y lleva a la misma ecuación. Y esta es una representación. Y esta es lo que vamos a ver a continuación. Es decir, cuando es simétrica con respecto al eje Y, vamos a sustituir menos x por x, ¿sí? Es lo que está acá. Cuando sea simétrica con respecto al eje X, vamos a sustituir menos y por y en la ecuación. Cuando sea simétrica con respecto al eje, al origen, vamos a sustituir menos x por x y menos y por y, ¿sí? Simultáneamente, y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Solución, sustituimos, ¿verdad? Si simultáneamente sustituimos menos x por x y por menos y, entonces vamos a obtener que, ¿sí? Vean, de un solo sustituimos, ¿verdad? Agarramos la ecuación, ¿sí? Y de un solo cambiamos por, en vez de y, pongo menos y. En vez de x, pongo menos x, ¿sí? Y esto aquí es igual, lo que es equivalente a menos 4y. ¿Por qué? Porque el menos lo saco, ¿verdad? Para afuera. Y acá, menos 1 elevado al cubo, todo número negativo elevado a los números impar, en este caso me va a dar un número negativo, ¿sí? Entonces, al final, ¿qué voy a obtener? Si multiplico por menos 1 a ambos lados de la ecuación, va a ser equivalente a 4y igual, esto va a ser igual a x elevado al cubo. Entonces, por lo tanto, la gráfica es simétrica con respecto al origen, ¿sí? Lo que está acá, de rojo, lo que estoy subrayando, la simetría va a ser esto, ¿verdad? Lo va a ser puntadito, ¿sí? Y eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Graficar, encontrar el dominio, encontrar el rango, verificar cuando una función, encontrar los puntos de intercepción. eh, por ejemplo, ¿cuál es el punto de intercepción de esta función con respecto al eje X? ¿Qué me puede decir? Rubén, Miguel, no sé, Oscar. Empezamos con la gráfica, ¿verdad? Ya vimos relaciones, hoy estamos viendo lo que es características que tienen que ver muy importantes para a la hora de poder graficar lo que es estas ecuaciones, ¿sí? En este caso tenemos que esta es una función. Ajá. Ok, entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Y ustedes pueden, pues se pueden ahorrar y pueden graficar estas funciones en GeoGebra. ¿Sí? Y ustedes pueden verificar, ahí pueden ir comprobando cuáles son los resultados que pueden obtener cuando una función es simétrica con respecto al eje X, cuando es simétrica con respecto al eje Y y cuando es simétrica con respecto al origen, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. No hay preguntas entonces, si no, pues continuamos. Si no se cumple, si no llegamos a la misma ecuación, entonces en ese caso no es simétrica ni con respecto al eje X, dependiendo, ¿verdad? Si se quiere comprobar si es simétrica con respecto al eje X, al eje Y, o si es simétrica con respecto al origen. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Rectas que son horizontales o verticales. Esto es bien importante, ¿verdad? Por ejemplo, ¿a qué se le llaman rectas horizontales? ¿Sí?
Una recta horizontal, ¿sí? La terminología, ¿sí? La recta se le llama que es horizontal si es paralela al eje X. Si ustedes ven cuándo es paralela, cuando dos rectas son paralelas, cuando tienen las mismas pendientes. ¿Cuáles son las pendientes? Eso lo vieron en bachillerato, ¿verdad? ¿Sí? Si Y es igual a B, la intersección con el eje Y es B, ¿sí? En ese caso, en el punto B, la recta horizontal que está en azul corta al eje Y en el punto B. Y en este caso, la pendiente es 0. ¿Cuál es la recta vertical? Bueno, una recta paralela al eje Y, es decir, que en este caso es una recta vertical. En este caso es X igual a A y es la intersección con el eje X es A, es decir, en este punto, ¿verdad? Entonces, pero en este caso la pendiente no está definida, ¿sí? Por ejemplo, veamos este problema. Encuentre una ecuación de la recta que pasa por A en este punto, menos 3,4, que sea paralela, ¿sí? Al eje X y al eje Y, ¿sí? Aquí está, ¿verdad? Lo que está en azul es una recta que es paralela al eje X y lo que está de rosado es una recta vertical que es paralela al eje Y. Y estas rectas son bien importantes, ¿sí? Porque van a encontrar más adelante, van a ver asíntotas verticales, rectas, asíntotas oblicuas, van a encontrar mucha información, ¿sí? Pero las rectas les van a servir bastante, ¿verdad? Por ejemplo, ¿para qué sirve más que todo la recta vertical es cuando es una asíntota, le llaman asíntotas verticales, ¿verdad? Cuando en ese punto no está definida una función, ¿sí? Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Definición de una función. Y esto es bien importante, ¿verdad? Ver qué es una función, ¿sí? ¿Qué nos dice la definición? ¿Sí? Eso ya lo había dicho anteriormente. ¿Qué nos dice? Veamos bien qué nos dice lo que es una función. ¿Cuál es la diferencia de una relación y una función? Como les decía, ¿cuál es la diferencia? Ajá, ayúdenme por favor. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Una función f de un conjunto D a un conjunto E, ¿sí? Ahí era conjunto A al conjunto B, pero eso no importa, ¿verdad? A los conjuntos se le denotan cualquier variable. Es una correspondencia que asigna a cada elemento exactamente un elemento Y de E, ¿sí? Un elemento. Ahora les pregunto yo, veamos acá, perdón, si yo tengo en este caso, vamos a ver, eh, pluma, ok. Por ejemplo, si yo les digo acá, vamos a ver, para no, acá, será esta, tenemos el plano cartesiano y queremos, digamos, en este caso, queremos ver, ¿sí? Esta parábola. ¿Qué era igual a esta parábola? Esta función es igual a y igual a x al cuadrado, ¿sí? Esta, en este caso, tenemos esta parábola, ¿sí? Si ustedes ven, ¿sí? Que para cada elemento de x, ¿sí? Esta será una función, porque puede existir, hay ecuaciones que sean funciones y ecuaciones que no sean funciones, ¿sí? Esta sí es una función, porque para cada elemento de x solo tiene una sola imagen,
¿Y cómo lo podemos ver? De otra forma, trazando rectas verticales. Por eso necesitábamos ver las rectas verticales. ¿Cuánto toca? Un punto, ¿sí? Cada recta que yo trace tiene que tocar un punto. Si toca dos puntos, entonces ya no es una función. Y eso es bien importante. Y eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. Ok, veamos en este caso, ¿sí? Vamos a ver en este caso. En este caso, ¿verdad? Oh, me queda muy, ok, en este caso. Vamos a ver en este caso. El elemento X de D es un argumento de F. El conjunto D es el dominio de la función. El elemento Y del conjunto E es el valor de F o la imagen de X bajo F. Y esta se denota por F de X. ¿Y cómo se lee? Se lee F de X, ¿sí? El rango de F es un conjunto de R que está incluido en E. Es decir, no puede ser todo el conjunto E. O puede ser todo o puede ser un subconjunto. Es decir, un conjunto más pequeño que el conjunto E. Formado por todos los posibles valores de F de X para X en D. ¿Sí? Haber elementos en el conjunto E que no están en el rango de F. Lo podemos ver, ¿sí? Gráficamente, ¿qué es lo que está pasando de una función? ¿Sí? Si ustedes ven, a cada elemento de X le corresponde una imagen del conjunto E, ¿sí? Pero ¿qué me está dando esta explicación? Que no puede ser todo el conjunto E, lo que es la imagen, puede ser un subconjunto más pequeño. Eso es esta ruedita que estoy haciendo yo acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una función? Que solamente es exactamente, le corresponde un elemento al conjunto Y. Y acá está, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Si yo tengo dos elementos de la función acá, ¿sí? Esto sigue siendo ¿qué? Sigue siendo en este caso, una función, ¿sí? Cualquiera puede decir, pero es que el eje Y va a la misma imagen de f de w. El z va a la misma, en este caso coincide con el mismo valor, pero en este caso sigue siendo una función, ¿sí? A cada elemento de A asignado exactamente un valor de la función en E. Y se denota simbólicamente, ¿verdad? Algunos libros lo denotan acá, ¿verdad? Una función que va del conjunto D al conjunto E. Otros lo denotan acá. Generalmente uno se acostumbra a denotarlo así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Uno se acostumbra a denotarlo así. Ese es comúnmente una función que va del conjunto D al conjunto E, ¿sí? Y se puede ver gráficamente, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Significa que f es una función de D a E y decimos que f mapea, o sea, la relación que hay del conjunto D a conjunto E, la relación que hay. Y eso es lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Cómo poder relacionar. Ahora, ya vamos a ver más adelante para ver lo que se trata de una función, ¿sí? El ejemplo 9. Si la función f con dominio R tal que en este caso f tenemos la función f de x. ¿Quién es el dominio? Los reales para toda x. Pero ¿cuál será el rango? ¿Sí? ¿Cuál será el rango? ¿Sí? ¿Cuál será el rango? Vamos a ver. Si y es igual a x al cuadrado, ¿sí?
Entonces, X, ¿qué restricción hay para X en los números reales? Ninguno. X puede tomar cualquier valor, negativo, positivo, ¿sí? Entonces, el dominio de esta función, se denota acá, son todos los reales. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos la función y es lo mismo, ¿verdad? Que f de x, ¿sí? Para no confundirnos, y es igual a f de x, ¿sí? X al cuadrado. Entonces tenemos que y es igual a x al cuadrado o que es lo mismo poner x al cuadrado igual a y. Esto, esto es equivalente a decir que x es igual a más o menos, ¿sí?, la raíz de y. Para que tenga valores, ¿cómo tiene que ser? ¿Qué valores tiene que tomar y para que x sea un valor real? Lo que está dentro de la raíz, ¿cómo tiene que ser? El resultado de una raíz tiene que ser, para que exista la raíz, y tiene que ser mayor o igual que cero. Por lo tanto, el rango de la función f es igual a ¿quién? De 0 a más infinito. ¿Sí? De 0 a más infinito. ¿Sí? De 0 a más infinito. Entonces, podemos hacer varias pruebas, ¿verdad? ¿Sí? Podemos verificar cuál es el rango de f, es de 0 más infinito. ¿Sí? El b es cuál es el rango, ya lo encontramos. Ahora queremos evaluar en la función. ¿Sí? Ahora vamos a ver algo como algo algebraico, pero con respecto a las funciones. Evaluamos f de menos 6, ese equivale a tener menos 6 elevado al cuadrado. Estoy sustituyendo, ¿verdad? Acá, ¿sí? Estoy sustituyendo. Entonces, menos 6 elevado al cuadrado es 36. Y este valor pertenece al rango porque está de 0 a más infinito. ¿Sí? Está entre 0 más infinito y 36 está en ese intervalo, ¿verdad? Veamos ahora la raíz f de raíz de 3. Como son todos los reales, puede tomar cualquier valor. Esto equivale a, sustituyendo, vamos a tener la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, se nos elimina la raíz y al final nos queda 3. Y eso es lo que hemos estado viendo en lo que, esto es lo que hemos estado viendo en lo que es las propiedades de los exponentes, ¿verdad? Ahora vamos con, ya hicimos f de menos 6, ya encontramos f de raíz de 3 y hoy vamos a encontrar quién, f de a más b, ¿sí? Veamos qué es eso. Nos va a quedar a más b elevado al cuadrado. ¿Y eso aquí es igual? Incluso eso lo estuvimos resolviendo hasta en álgebra, ¿verdad? En cálculo simbólico, ¿verdad? ¿A qué es igual a más b elevado al cuadrado? Es igual a al cuadrado más dos veces b más b, dos veces ab más b al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿cuánto es f de a más f de b? Es a al cuadrado más b al cuadrado. Solo sustituyo, ¿verdad? Ahora vamos a ver con el rango, ¿sí? El rango, ¿sí? Son todos los números. El rango de está formado por todos los números de la forma f de x igual a x al cuadrado, ¿sí? Y ya tenemos que es, en este caso, es el rango. ¿Por qué? Si graficamos esta función, ¿sí? Ya la grafiqué anteriormente, aquí pasa en el origen, ¿sí? Más o menos así, ¿verdad? No me quedó muy bien. Acá, ¿verdad? Si yo tengo una parábola que es abierta hacia arriba, esta pasa por 0,0, los intercepto, ¿sí? En este caso yo voy a tener que y es igual a ¿quién? A x al cuadrado. Si ustedes ven cuál es el dominio, son todos los reales, se ve en el eje X, ¿sí? Y el rango, en este caso, se ve ¿quién? De 0 a más infinito, ¿sí?
Voy a poner el rango de rojo, ¿sí? Que va de 0 a más infinito en y. Voy a subrayar de otro color para identificar, en este caso, lo que es de amarillo, lo que es el dominio, porque puede tomar cualquier valor, ¿sí? No sé si tiene alguna pregunta con respecto esta, cómo encontrar el rango, cómo encontrar el dominio, ¿sí? Pregunten porque van a hacer quiero ver, eh, la evaluación continua número 2, ¿verdad? Que va a estar habilitado este día y van a tener hasta el lunes para poder desarrollar, ¿verdad? Las de la evaluación uno y de la evaluación uno ya está en la plataforma, ¿verdad? Ahí están las notas, ¿sí? Solo estoy pendiente con la de álgebra, la de herramientas multimediales, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, esas son, ¿verdad? Las formas como, ¿por qué me interesa? Esta es la parte algebraica, cómo poder encontrar imágenes, ¿verdad? De las funciones. Ajá, ¿y por qué es una función esta? Porque si trazamos rectas verticales, solo tiene que tocar un solo punto. Por ejemplo, si yo les digo esta función, ¿sí? ¿Qué pasa si yo les digo, voy a graficar esta otra función? Vamos a ver negro, el color negro, y vamos a ver en este caso. ¿Será esta una función? ¿Sí? ¿Será esa una función? ¿Será una función? No, ¿por qué? Si yo trazo una recta vertical, que ya vimos cuáles son las rectas verticales, toca dos puntos. Y si toca dos puntos, no es una función. Por lo tanto, esta es x igual a y al cuadrado. No es una ecuación, pero no es una función. No es una función. No es una función. ¿Sí? No es una función. Y esta, tracemos una recta vertical. ¿Cuántos puntos va a tocar? Uno. Por lo tanto, si es una función, ¿ya ven la diferencia? Se puede ver gráficamente también. Si es una función, ¿sí? Si es una función, ¿sí? Si es una función, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta con respecto a las funciones, cómo encontrar el dominio, el rango de una función. Hay funciones que son más complicadas, ¿verdad? Hay otras herramientas que tienen que utilizar para poder desarrollar esos tipos de funciones. No sé si hay alguna pregunta con lo que hemos visto. Ya vimos simetría, cómo encontrar los puntos de intercepción con el eje X, con el eje Y, la simetría con el eje Y, con el eje X, con el origen. Ya vimos cuándo es una función, cuál es la diferencia que hay de una relación a una función, cuál es la diferencia que hay cuando tenemos una relación a una función. ¿Sí? Ya vimos el miércoles, el martes estuvimos viendo cuándo es una relación es equivalente, cuando es simétrica, cuando es transitiva, cuando es reflexiva. ¿Sí? No sé si hay preguntas hasta esto ahorita, Miguel, Rubén o Catherine o Katy, Oscar, no sé si tienen alguna pregunta. Ok, vamos a continuar. Ya ven cuál es la diferencia, cuándo es una función y cuándo no es una función. Aquí podemos ver varias cosas, ¿verdad? Solo vamos a centrar un poquito en esto. ¿Cuál es el dominio? ¿Sí? El dominio se centra en quién, ¿sí? Vamos a encontrar el dominio, ¿verdad? ¿Cuál es el dominio de esta función?
Vean, solo vamos a encontrar el dominio, ¿verdad? ¿Sí? La expresión, la raíz de 4 más x dividido entre 1 menos x. Para que exista el dominio, tiene que ser lo que está dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que 0. O lo que está en el denominador, 1 menos x, tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es lo que tiene? Para los x mayores o iguales que 4 y para los x que sean diferentes de 1. ¿Por qué? Porque el menos x lo pasé al otro lado, entonces me quedó x distinto de 1. Y acá el 4 lo pasé al otro lado y estas son las desigualdades que ya vimos en la unidad número 1. Ahora bien, vamos a tomar lo que son la unión, ¿sí? Es decir, de menos 4 a 1 unido de 1 más infinito. ¿Y esto por qué? Porque el valor de 1 no lo toma. ¿Por qué? Porque 1, el problema es que si x vale 1, ¿qué pasa en el denominador? 1 menos 1, eso nos da 0 y eso se indefine. Por lo tanto, el dominio va a ser de menos 1 a 1 unido, es decir, unión de intervalos. Este U significa unión de intervalos. ¿Sí? Ahora para hallar los valores de g de 5, evaluamos, ¿verdad? Sustituimos, en vez de x, colocamos el 5. ¿Sí? Aquí me queda la raíz de 9. 1 menos 5, esto es igual a ¿quién? Esto es igual a menos 4. ¿Sí? Y la raíz de 9, ¿cuánto es? La raíz de 9 es 3 menos 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene? G de menos 2, sustituimos, ¿qué me va a quedar? En vez de X coloco acá, ¿verdad? Es decir, G de menos 2 sustituyo en vez de X, coloco menos 2. ¿Sí? Sustituimos. Entonces me va a quedar acá la raíz de 2 y acá me va a quedar sobre 3. G de A, me va a quedar la raíz de A menos A, más entre paréntesis menos A, dividido entre 1 menos, entre paréntesis, menos A. Aquí me va a quedar en el numerador 4 menos A y acá en el denominador me va a quedar menos por menos da más, ¿sí? Pero A, por ejemplo, A, ¿qué valor nos puede tomar A? ¿Cómo tiene que ser A? A tiene que ser distinto de menos 1, porque si A es menos 1, esto se va a hacer 0 en el denominador y eso ya se lo he explicado, ¿verdad? Que no puede darnos 0 en el denominador. Y tenemos menos G de A, ¿sí? Es menos A, pero A, ¿quién era? ¿Sí? El signo menos está fuera de G de A, entonces lo dejamos afuera. Entonces me acá raíz de 4 más A sobre 1 menos A. Esto es un poco de álgebra, ¿verdad? De funciones. Y al final me queda esto, ¿verdad? El menos lo paso al denominador, lo puedo pasar por las propiedades que hemos visto de los reales, ¿sí? Entonces solo se me altera, ¿verdad? El 1 se me convierte en negativo y el menos A se me convierte en positivo. Ahora vamos a ver la gráfica de una función, definición de una función. Y eso es lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Esto es lo que hemos estado viendo, ¿sí? Acá lo tenemos, ¿verdad? La gráfica de una función f es la gráfica de una ecuación y igual a f de x para x en el dominio de f de x, ¿sí? ¿Sí? Vean lo que está en la gráfica, ¿sí? ¿Qué podemos ver lo que está en la gráfica? Vean la gráfica donde está. El dominio de f está acá, ¿verdad? ¿A dónde se veía? En el eje. Voy a buscar otro color más adecuado. Vamos a ver el amarillo.
Acá, ¿verdad? Acá está el dominio de f en el eje X. Voy a utilizar el color verde para identificar lo que es el rango, ¿sí? Acá está, ¿verdad? El rango, ¿ve? El rango está en este pedacito nada más, ¿sí? Porque esta es la parte de la función, ¿sí? Esto que está de celeste es lo que es la gráfica. Este es un punto que le hemos llamado arbitrariamente el punto A, B. Y Y es igual a f de x, ¿sí? Entonces lo que estábamos viendo, cómo poder encontrar el dominio de f, cómo poder encontrar el rango de f. Lo podemos hacer por medio de la gráfica, ¿verdad? Para visualizar. Y también lo podemos hacer algebraicamente, ¿sí? Eso ya lo vimos, ¿verdad? Prueba de la recta vertical, eso ya lo vimos también. ¿Qué nos dice? Acá, ¿verdad? La gráfica de un conjunto de puntos en el plano de coordenadas es la gráfica de una función si toda recta vertical lo cruza a un punto a lo más. ¿Sí? Veamos este. Veamos esta función. Ok, veamos esta función. ¿Cuál es el dominio? El dominio tiene que ser dentro de la raíz, tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces, o implica que x tiene que ser mayor o igual que qué? Mayor o igual que uno. Es decir, que el dominio de esta función va de dónde? ¿Sí? Va de uno hasta más infinito. ¿Sí? ¿Sí? Pero primero vamos a trazar la gráfica, ¿verdad? Trace la gráfica, le damos valores de x igual a uno. Si x vale uno, uno menos uno, la raíz, uno menos uno es cero, la raíz de cero es cero. Entonces aquí nos da el valor de cero. Y así podemos encontrar y colocamos los puntos. Vean el dominio, ¿sí? El dominio es de uno más infinito, aquí está, ¿ve? El dominio se ve en el eje X, ¿sí? Y el rango va de cero más infinito, ¿sí? Si yo tengo en este caso que y es igual a raíz de x menos uno, yo lo que estoy diciendo automáticamente es que y tiene que ser mayor o igual que cero, ¿sí? Por eso es que en este caso, como y es mayor o igual que cero, voy a tener que y va desde cero a más infinito, ¿sí? Esta es una coma, ¿verdad? De cero a más infinito. Ve, aquí está el rango. El rango se ve en el eje y el dominio en el eje X. Ahora les pregunto, ¿esta función como está definida es una función o no es una función? ¿Será una función o no es una función? ¿Será una función o no será una función? Ajá. Si es una función, ¿por qué? Si yo trazo una línea vertical, solo me tiene que tocar ¿qué? ¿Sí? Solo tiene que tocar un solo punto, ¿sí? Y solo toca un punto de la gráfica. Por lo tanto, es una función. El dominio ya lo encontramos, ¿verdad? Hoy vamos a ver cuando las funciones son crecientes, decrecientes, y eso es bien importante de las funciones. Y eso lo van a ver cuando estén no sé si el otro año lo van a ver cuando estén viendo los criterios de la primera derivada, donde van a encontrar los puntos máximos, mínimos, relativos
Y eso es bien importante, hablar de la monotonía de una función, es decir, cuándo es creciente o cuándo es decreciente o cuándo es constante. Esto es bien importante, ¿verdad? ¿Sí? Veamos las formas que hay cuando podemos identificar que una función es creciente o decreciente. Tenemos esta gráfica y nos dice lo siguiente, ¿verdad? F es creciente en un intervalo I, es decir, este intervalo I, ¿sí? Entonces, y nos dice, ¿verdad? F de x1, ¿cuándo va a ser decreciente? ¿Sí? Si se mantiene la igualdad, es decir, que si yo tengo x menor que, si x, ¿sí? Esta es lógica matemática, ¿verdad? Si tengo que 1 menos x es menor que x sub 2, perdón, x sub 1 es menor que x sub 2, entonces f de x sub 1 tiene que ser menor que f de x sub 2. O de otra forma, en lógica matemática ya lo hemos visto, la implicación es que si f de x sub 1 es menor que f de x sub 2, siempre que se cumpla esta condición, x sub 1 menor que x sub 2, ¿sí? Y entonces ven ustedes, la imagen de f de x sub 1 es menor que la imagen de f de x sub 2, ¿sí? Entonces vamos a decir que si se cumple esta condición de una función, vamos a decir que la función es creciente. Si se cumple, ¿y cómo identificar cuando una función es creciente? Se mantienen las desigualdades, ¿sí? Si ustedes ven acá, aquí hay menor y acá tenemos otra vez menor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Cuando una función es creciente, ya vamos a ver un ejemplo de eso. Cuando la función es decreciente, si yo tomo dos valores acá, la desigualdad, x sub 1 menor que x sub 2, entonces va a cambiar. Si cambia la desigualdad, entonces vamos a decir que la función decrece en un intervalo, ¿sí? Si no cambia la desigualdad, entonces es creciente. Si cambia la desigualdad, entonces es decreciente. ¿Cuándo es constante? Cuando f de x sub 1 es igual a f de x sub 2. ¿Sí? Ven, tiene la imagen es el mismo valor. Tienen el mismo valor. ¿Sí? Entonces tenemos una función que es creciente en un intervalo, porque hay funciones que pueden ser creciente, puede ser decreciente en un intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene? ¿Sí? ¿Ven la diferencia cuando una función es creciente y decreciente? Por ejemplo, la parábola que habíamos estudiado al principio teníamos que era de -3 y era una parábola que se abría acá, ¿verdad? De ustedes ven acá, ¿sí? Esta función crece y decrece, ¿sí? Acá, ¿verdad? Viene acá, va decreciendo la función, pero llega acá y acá comienza a crecer. Es decir, que desde menos infinito hasta cero decrece y de cero a más infinito crece. Ese es un ejemplo de cuál es el intervalo donde crece la función, ¿sí? Y eso es bien importante. Entonces, ¿tiene alguna duda con esto? Cuando una función es creciente, cuando es decreciente, porque hay funciones que, por ejemplo, la función identidad, ¿sí? La función identidad es la que pasa aquí, ¿verdad? Que sirve para encontrar la inversa, que es bien importante también, esta. Crecen todos los reales, ¿sí? Esta crece, crece, sigue creciendo, ¿sí? Esta función y igual a x, esta función es creciente. En la gráfica es un análisis completo que se hace de las funciones que son crecientes, decrecientes y
constante. Veamos este ejemplo. F de x es igual a la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. ¿Sí? Nos dice, tras hacer la gráfica, encuentre el dominio y el rango de f. Vean que esta función, ¿qué pasa si yo tengo y igual a f de x? ¿Sí? Y esto es igual a ¿quién? A la raíz, ¿sí? A la raíz de 9 menos x al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser esto? Lo de adentro tiene que ser 9 menos x al cuadrado, tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Y esta desigualdad se puede desarrollar, ¿verdad? ¿Sí? Al final nos va a quedar 3 menos x, ¿sí? Por 3 menos x, ¿sí? Y esto es mayor o igual que 0, ¿sí? Y aquí se utilizan perdón, que 0, ¿verdad? Mayor o igual que 0, ¿sí? Entonces acá las soluciones van a ser, ahí lo investigan por favor, cómo encontrar las soluciones acá. Va a ser por cuestión de tiempo, menos 3,3, ¿sí? Ese es el dominio de la función f, ¿sí? Aquí he utilizado diferencia de cuadrados, ¿verdad? Eso lo vimos al inicio en la tutoría número 2, ¿sí? Entonces, en eso estamos, ¿verdad? Entonces tenemos, ¿verdad? Encuentra el dominio, ¿verdad? Entonces el dominio va a ser nuevamente el mismo, ¿verdad? El dominio va a ser de menos 3 a 3 y el rango va a ser para que y tome valores reales, esto tiene que ser mayor o igual que 0, ¿sí? Esto tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Cuándo va a ser mayor o igual que 0? Cuando tome valores de menos 3 y 3. Entonces, vamos a ver, ¿sí? ¿Dónde podemos encontrar donde la función f es creciente y donde la función f es decreciente? Esta es la mitad de una parábola, la parte superior, perdón, no de la parábola, es de la circunferencia, ¿sí? ¿Por qué es de la circunferencia? Porque yo puedo tener y igual a la raíz de 9 menos x al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado, me va a quedar y al cuadrado y esto es igual a 9 menos x al cuadrado y y al cuadrado es igual más el menos x al cuadrado, lo paso al otro lado, me pasa a ser positivo y esto es igual a 9. Entonces, eh, puse x en vez de y, ¿verdad? Y lo otro, ¿verdad? Y al cuadrado más x al cuadrado es igual a 3 elevado al cuadrado, porque 3 elevado al cuadrado es igual a 9, ¿sí? Entonces la mitad de la circunferencia, ¿sí? Miguel y Rubén estuvieron trabajando en la circunferencia en lo que es herramienta multimediales 1. Entonces esta es la mitad y esta es la positiva, ¿verdad? La parte superior, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, como es la parte superior, el rango va a ser de 0 a 3, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, el rango de f va a ser de 0 a 3, ¿sí? Porque cualquiera puede decir que el rango era de menos 3 a 3, pero de la circunferencia completa. Pero solo estamos en la parte superior de la circunferencia, ¿sí?
Pero como dice, primero hay que graficarla, ¿verdad? Esta es la gráfica, ¿sí? La gráfica es la parte superior de lo que es la circunferencia, es decir, la mitad de la circunferencia. Ahí lo pueden graficar en GeoGebra también, ¿verdad? Para que ustedes puedan verificar, ¿sí? Entonces, ¿el dominio quién es? De -3 a 3. ¿El rango de quién es? Aquí está 3, ¿verdad? El rango es de 0 a 3, lo que yo les decía acá, ¿sí? Ahora viene la pregunta. ¿En qué intervalo es creciente y decreciente? ¿En qué intervalo es creciente y decreciente? Dígame, por favor, viendo la gráfica, dónde el intervalo es creciente y decreciente. Ajá, ayúdame, por favor. De 3 positivo hasta 3 en el Y, digo yo que crece, y de ahí decrece hasta -3, no sé si me equivoco. Ok, ¿a dónde? Excelente, excelente, Miguel. Lo único que, ¿en qué intervalo crece? En el eje X, solo en el eje X. Ajá, sí. Ok, crece de -3 a 0. ¿Sí? Si ustedes ven, aquí va la función, ¿verdad? Vamos a hacerla de otra forma, ¿sí? Gracias, Miguel. Vamos a hacer, ¿verdad? Si ustedes verifican, ¿sí? La función crece, crece. Aquí va creciendo la función, ¿sí? Pero cuando llega a aquí en 0, porque aquí es 0 en el origen, cuando x vale 0, lleva a valer 3. O sea, es decir, que crece de -3 a 0, ¿sí? Y decrece de 0 a 3. ¿Por qué? Porque la función comienza a decrecer, ¿sí? Entonces vamos a decir, crece en el intervalo de -3 a 0 y crece en el intervalo de 0 a 3, ¿sí? Y ustedes pueden darse cualquier elemento y van a comprobar que sí es creciente en este intervalo. Es decir, creciente de 0, de -3 a 0, creciente de -3 a 0 y decreciente de 0 a 3. ¿Sí? Entonces eso se tiene, ¿verdad? Ok, vamos a continuar entonces.
Aquí nos dice, ¿verdad? El dominio de f es intervalo cerrado, ¿sí? Es cerrado de menos 3 a 3 y el rango es de 0 a 3, ¿sí? La gráfica sube cuando x aumenta de menos 3 a 0, de modo que f es creciente en ese intervalo de, aquí voy a borrar aquí, ¿verdad? Como x incrementa de 0 a 3, la gráfica baja, además f decrece en él, ¿sí? El intervalo de 0 a 3. Entonces vamos a ver, ¿verdad? Hoy vamos a ver las funciones lineales. Esto es rapidito para graficar, ¿verdad? Esto es creciente, creciente. Esta función es creciente en todos los reales porque la pendiente es positiva, ¿sí? Esto es una ecuación lineal, rapidito se puede graficar, ¿sí? El dominio son todos los reales, el rango son todos los reales y se puede graficar esta función lineal, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a decir que es creciente? Esta función en todos los reales, cuando sea, por ejemplo, sea eh, en este caso sea, la pendiente sea positiva, entonces va a ser creciente en todos los números reales. Las funciones impares, cuando una función es par, cuando una función es par, vamos a ver las funciones que son par. Una función es par si se cumple esta ecuación, ¿sí? Por ejemplo, la función de f de x igual a x al cuadrado, esa función es par, ¿sí? Cuando al cambiar, a sustituir de x y por menos x, nos tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? Y va a ser simétrica con respecto al eje y, ¿sí? Si es impar, se tiene que cumplir esta condición, que f de menos x sea igual a menos f de x, para todo x en su dominio, ¿sí? Y es igual a f de x, ¿sí? Es simétrica con respecto al origen, ¿sí? Cuando una función es para toda x se tiene que cumplir esto. Por ejemplo, y igual a f de x es igual a x al cuadrado. Si es una función par, entonces vamos a decir que es simétrica con respecto al eje y. Cuando una función es cuando se cumpla esto, ¿sí? Que f de menos x va a ser igual a menos f de x, ¿sí? Y esto vamos a decir que cuando es una función impar, vamos a decir que es simétrica con respecto al origen, ¿sí? Veamos esta función rapidito por el tiempo. Necesito ver, digamos, lo que es la función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva, ¿verdad? Entonces, f de menos x evaluamos, ¿verdad? Utilizando las propiedades llegamos a que obtenemos la misma función, ¿sí? Entonces, por eso en ese caso es una función para, ¿sí? Así podemos hacer con las otras, ¿verdad? Es una función impar, el literal b, y el literal d no es ni impar ni para, ¿sí? La idea solo es sustituir lo que hemos estado haciendo en el ejemplo anterior, ¿verdad? F de menos x es igual a f de x, entonces es la función para, ¿sí? Y ahí lo pueden ustedes verificar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver dónde la función es par para que ustedes puedan verificar. El valor absoluto es función par o impar. Esta función es par, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a trazar la gráfica, encuentre los intervalos donde la función f es creciente o decreciente, ¿sí? Veamos si es para, ¿sí? Ahí me faltó, ¿verdad? Era determinar si f es para, ¿sí? Esto va a ser el valor absoluto de menos x, siempre me da el valor absoluto de x, y esto es la función f de x. Por lo tanto, es una función par, ¿sí? Se grafica como una función par, es simétrica con respecto al eje y. Si x es mayor que 0, entonces el valor absoluto de x va a ser igual a x.
Por lo tanto, esta parte de la función va a estar en el primer cuadrante de la gráfica. Y eso es lo que se tiene. Donde es decreciente, de menos infinito hasta cero, y donde es creciente, desde cero a más infinito. ¿Sí? Es una V, ¿verdad? Aquí vemos que f es decreciente de menos cero, de menos infinito hasta cero, y es creciente de cero a más infinito. ¿Sí? La función par, porque es una función par, entonces es simétrica con respecto al origen. Si es impar, entonces es simétrica con respecto, perdón, si es par es simétrica con respecto al eje Y, si es impar es simétrica con respecto al origen. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la función inyectiva rapidito, ¿verdad? ¿Qué es una función inyectiva? ¿Sí? Es todo lo contrario, ¿verdad? Podemos trazar cuando una función va a ser inyectiva, y eso es bien importante, ¿verdad? Ya para terminar, ¿sí? Sea f que va del conjunto de AR, si cada elemento Y del conjunto R es imagen de un solo elemento del conjunto D. Entonces se dice que la función f es inyectiva. Cada elemento Y del conjunto R es una imagen de un solo elemento del conjunto D. Entonces se dice que la función f es inyectiva. De otro modo, la función f es inyectiva si para cada A, B que pertenece al dominio. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que sea inyectiva? ¿Sí? Que f de A tiene que ser igual a f de B. Y esto implica que vamos a demostrar que si llegamos a que A es igual a B en D, entonces vamos a decir que la función es inyectiva. ¿Sí? La otra condición es lo contrario, ¿verdad? Si A es diferente de cero, si A es diferente de B, entonces las imágenes tienen que ser diferentes. ¿Sí? Esas son las condiciones para ver que una función es inyectiva. Pero ahorita solo estamos en la parte, ¿verdad? Esta es cuando tenemos una función que sea inyectiva, ¿sí? Y vamos a ver cosas bien interesantes con respecto a cuando una función es creciente o decreciente. Dice acá, ¿verdad? Observación 1. Una función f es inyectiva, es decir, le corresponde una sola imagen. Si yo tengo dos valores diferentes y las imágenes son iguales, entonces ya no es inyectiva, ¿sí? Entonces tenemos esto, ¿verdad? La recta horizontal intercepta con su gráfica en ese punto, ¿sí? Si una línea recta horizontal intersecta su gráfica en un solo punto. Cuando era una función, trazábamos una recta vertical. Cuando es sea inyectiva, vamos a trazar una recta horizontal y si solo tiene que tocar un punto para decir que una función es inyectiva. Dos, observación 2. Una función es creciente o decreciente en un intervalo, entonces es además inyectiva. O sea que una función, para que sea inyectiva, tiene que ser creciente o decreciente. Si es creciente en un intervalo es creciente en un intervalo y decrece en otro intervalo, entonces vamos a decir que no es inyectiva. ¿Sí? Aunque sea una función. Esas dos observaciones son bien importantes cuando una función es inyectiva y cuando una función tiene que ser inyectiva. En ese caso, cuando tenemos funciones que son crecientes. Ya vimos la parte de las funciones crecientes, ¿verdad? Esas son las dos características y estas dos sirven para poder demostrar que sí existe la inyectividad cuando tengamos dos funciones. Veamos gráfica. La recta Y igual a f de A, ¿sí? ¿Sí?
Vean la que está de rosado, la gráfica de celeste es la que es la función. La línea horizontal es una línea recta horizontal. ¿Cuántos puntos toca? 2. Si toca 2 puntos, entonces no es inyectiva. Y aquí lo podemos observar, perdón, podemos observar acá, en este punto y en este otro punto, ¿sí? Como toca 2 puntos, ¿sí? No es inyectiva. Para que sea pero si ustedes ven esa función, sí es una función, pero no es inyectiva. Para que sea inyectiva solo tiene que tocar un solo punto, la línea recta, esta línea recta horizontal. Vamos a ver algunos ejemplos para demostrar que F es inyectiva, ¿sí? Rapidito, ¿verdad? Veamos rapidito. Para demostrar que una función sea inyectiva, se tiene que cumplir que el primer literal, ¿verdad? Si f de A es igual a f de B en R, entonces A es igual a B. Nosotros sabemos que esta ecuación es una línea recta y ya la hemos graficado, ¿verdad? Anteriormente vimos la gráfica. Como solo es creciente, entonces automáticamente podemos decir que es una función inyectiva. Pero vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces partimos de f de A, ¿sí? De f de A y esto es igual a f de... Evaluamos f de A es igual a 3A más 2 y esto va a ser igual a 3B más 2, ¿sí? Ahora podemos resolver esa ecuación y tenemos que llegar a que A es igual a B, entonces es una función inyectiva. Los dos se me eliminan, el 2 se me cancelan y me queda que 3A es igual a 3B. Y estos se me cancelan, entonces A es igual a B. ¿Sí? A es igual a B. ¿Sí? ¿Cómo hemos concluido que A debe ser igual a B? Por lo tanto, F es inyectiva. Y aparte podemos graficar esa función. ¿Sí? Cuando X vale 0, lleva a valer 2. ¿Sí? ¿Sí? Entonces la función viene como algo así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces es creciente en todos los reales. Si es creciente en todos los reales, entonces es inyectiva. Pero si yo trazo una línea horizontal, solo me tiene que tocar un solo punto. Y como solo me toca un punto, yo digo que es inyectiva también. ¿Sí? En el B podemos verificar, ¿sí? Que menos 1 es distinto de 1 y las imágenes son iguales. Entonces ahí llegamos a una contradicción, porque si menos 1 es distinto de 1 para el literal B, ¿sí? Si ustedes ven, los dos elementos del dominio son diferentes, pero las imágenes son iguales. ¿Y qué nos habían dicho anteriormente? ¿Sí? Que tenían que ser diferentes. Por lo tanto, no es inyectiva. Tenemos que buscar un contraejemplo, ¿sí? Entonces podemos ver rapidito, ¿verdad? Las líneas de rosado son las que me están diciendo que solo toca un punto, por lo tanto es biyectiva. En cambio, lo que es una parábola, solo toca dos puntos. Por lo tanto, no es inyectiva. El literal A es inyectiva y el literal B no es inyectiva. ¿Sí? Esa es una forma de verlo también. Si es creciente, acá porque decrece y crece. Entonces pasan las dos cosas y se pasan las dos cosas, entonces no es inyectiva. Si solo hubiera pasado que hubiera sido decreciente, sí hubiera sido inyectiva. Por ejemplo, alguien me puede decir, pero si yo solo grafico esta parte hasta acá y esta no la tomo en cuenta, entonces sí es inyectiva. ¿Cómo restringir el dominio? Ven la diferencia cuando es inyectiva y cuando no es inyectiva. Ahora vamos a ver la parte de la función, sobreyectiva, ¿sí?
ya para ir terminando, ¿sí? Ok, ¿qué nos dice, verdad? Se denomina función sobreyectiva a una función de D en R. Cuando todos los elementos del conjunto R es imagen de por lo menos un elemento del conjunto D. Es decir, cuando el rango o imagen es todo R, es todo el conjunto de llegada, ¿sí? Por ejemplo, cuando tenemos la parábola, esa función no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar cualquier elemento del conjunto de llegada y no le corresponde nada en el conjunto de partida. Aquí nos dice, ¿verdad? El conjunto de R es la imagen que por lo menos un elemento del conjunto D, es decir, que el rango o imagen es todo R. F es sobreyectiva. Entonces, ¿qué vamos a tener? Yo puedo tomar para todo Y que esté en la imagen de la función o el recorrido de la función, existe un D que pertenece al dominio tal que f de x sea igual a Y. ¿Sí? O el rango tiene que ser igual a f de Y para que sea sobreyectiva. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, que siempre que yo tome un elemento del conjunto de imagen, yo puedo encontrar un elemento en el eje X tal que f de x sea igual a y. ¿Sí? Si no pasa eso, entonces no es sobreyectiva. Veamos esta función si es sobreyectiva. ¿Sí? Vamos a demostrarlo. ¿Cómo podemos demostrar que esa función es inyectiva? Despejamos X. ¿Sí? Primero despejamos X. Al despejar X, el 3 pasa a ser negativo, el, el 2 pasa a dividir, ¿sí? Y ya queda despejado, ¿verdad? Ahora evaluamos en la función. Para todo X, esto es igual a los reales, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Sí? Aplicando F a cada miembro de 2 se sigue ¿qué? Esto, ¿verdad? Que f de x tiene que ser igual a y. Entonces tenemos que mostrar que esto es igual a y, ¿sí? Ahí lo revisan, por favor, lo revisan y lo pueden hacer detalladamente y cualquier duda que ustedes tengan me pueden consultar, ¿verdad? Miren en esta diapositiva, tengo una duda, entonces yo se la puedo explicar, ¿verdad? Entonces al final, demostrando, se cancelan los 12 sustituyendo, ¿verdad? Entonces me queda y-3, con este 3 se me cancelan. Y al final esto es lo que demuestro, ¿sí? Que f de x es igual a y este pertenece a los reales. Entonces esta función sí es sobreyectiva. O sea que una función tiene que ser, esta es inyectiva y sobreyectiva. Si cumple las dos cosas, ¿sí? Entonces si cumple estas cosas, ¿sí? Entonces es sobreyectiva. Participación de los estudiantes, no, ¿verdad? Porque dijeron que no iban a pasar a explicar, ¿sí? Ok. Bueno, como no va a pasar, ¿verdad? Ya había puesto ahí en la diapositiva, pero igual. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Que en este caso la función, ¿sí? En este caso es esta, por aquí pasa, ¿verdad? Cuando x vale 0, vale 3, algo así, ¿sí? Y es igual, en este caso, a 2x más 3, ¿sí? Entonces ustedes ven, para cualquier, para cualquier y que yo tome en R, puedo encontrar existe, ya lo vamos a ver, este es cuantificador existencial, y este es para todo y que pertenece a los reales, ¿sí? Existe x que pertenece a d, tal que f de x es igual a y. Entonces esta función también es creciente y es creciente, entonces es inyectiva y también es sobreyectiva, ¿sí? Esta función, ¿sí? Si podemos tener esta acá, ¿sí?
¿sí? En este caso, esta función, ¿sí?, no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque yo me puedo tomar un elemento acá y no puedo encontrar una preimagen, o sea, un elemento del dominio tal que se cumpla lo de la función. En este caso sería y igual a x al cuadrado, ¿sí? Ah, pero si lo restringimos, si ya restringimos lo que es el dominio, el rango, si solo tomamos esta parte, entonces sí es sobreyectiva. Pero ahí cuenta con las restricciones, ¿verdad? Entonces, en este caso no es sobreyectiva. Como no es sobreyectiva, tampoco es inyectiva. En este caso, habíamos verificado que sí es inyectiva y también es sobreyectiva. ¿Sí? Cuando se restringe, cuando se define una nueva función, restringir el dominio, entonces ahí se tiene lo que es la inyectividad. Entonces, para ir terminando, ¿sí?, cuando una función es biyectiva, cuando, esto es bien importante, ¿verdad? Ya hablamos de inyectividad y sobreyectividad. Se dice que una función f de R definida del conjunto de D al conjunto R es biyectiva si a la vez es inyectiva y sobreyectiva, ¿sí? Y la función inversa que lo vamos a ver después, ¿sí? La función inversa, las propiedades que pueden existir, ¿sí? Entonces, aquí terminaría con lo que es la tutoría número 3. Cuando una función es biyectiva, cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. En este caso teníamos la función, y igual a 2x más 3, ¿sí? Y se puede verificar, ¿verdad? Entonces, bien importante cuando tenemos una función sobre inyectiva y sobreyectiva. Por ejemplo, la función y igual a, esta sí va, ¿verdad? Y igual a x al cubo, ¿sí? Esta función, ¿sí? En este caso, esta función es inyectiva y sobreyectiva. Entonces es biyectiva. ¿Por qué? Porque cualquier elemento que yo tome del conjunto Y le corresponde una preimagen, o sea, el dominio, ¿sí? Entonces, hasta aquí nos quedaríamos con la tutoría número 3. No sé si hay alguna consulta o nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Entonces, los ejercicios de participación los vamos a resolver en la tutoría, lo van a resolver en la tutoría de repaso, ¿sí? Entonces nos vamos a quedar hasta acá, si no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Licenciado, yo tengo una consulta. Ujú. No sé si nos puede compartir esas diapositivas por WhatsApp. Va, está bien. Excelente, está bien. Se lo voy a compartir, Muchas gracias. ¿sí? Bueno, bueno. Eso voy a hacer después que termine porque ahorita vamos a lógica, ¿verdad? Vamos con la continuidad, está bien. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Vamos con lógica, teoría de conjunto.